Palabra de mujer. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, canta con alegría, canta las manos arriba, canta que de amor no ha muerto nadie, siempre que yo paro. Muy buenas tardes, familia de Bolivia, bienvenidos a Palabra de Mujer. Estamos aquí en Pégate una tarde más para compartir con usted y hablar de algo que... Ay, no me acuerdo. ¿Me olvidé? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, esos olvidos son los que uno tiene que aprender a diferenciar entre cuáles olvidos deben preocuparnos y cuáles olvidos no. Por ejemplo, si es que yo no sé... Lo que yo te digo siempre, a esta edad solo retenemos líquidos. ¿Es verdad o no es verdad? Dicho, exactamente. Que ya te olvidaste dónde colocaste las llaves o dónde dejaste la cartera. Es normal, pero el momento en el que de repente estamos conversando entre nosotras y una de nosotras dice una pregunta una vez y la vuelve a repetir por segunda, por tercera, o cuenta la misma historia repetidamente, alerta roja. Te cuento que en la Universidad de Harvard, justamente en el Departamento de Medicina, se hizo una investigación porque se desarrolló este debate de cuáles olvidos deben preocuparnos y cuáles no. ¿Qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión de que con el paso del tiempo el cerebro cambia y por lo tanto tendemos a olvidarnos más de las cosas. ¿Qué les parece? Que invitemos al experto. Por favor, tenemos miles de dudas para aclarar. El doctor Ronald Tapia, él es psiquiatra, está para acompañarnos. Vamos a hablar un poco acerca de cuándo los olvidos deben preocuparnos y cuándo no. ¿Qué factores son los que entran en juego a nivel cerebral, a nivel neuronal, como para que nosotros nos olvidemos de las cosas, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gran saludo a todo el panel de Palabra de Mujer y a todo el público de Bolivia que nos está viendo por la televisión. En realidad, cuando tocamos un tema como es el de la memoria, es un tema, digamos, un poco todavía no bien comprendido a nivel mundial en lo que se llama la ciencia y demás investigaciones. En realidad, cuando hablamos de la memoria, nosotros tenemos que saber que la memoria es una función realizada por un órgano del cuerpo que es el cerebro, ¿no? Una función mental, y actualmente se sabe que mente es sinónimo de cerebro. Entonces, el cerebro, dentro de las múltiples funciones que tiene, que nunca han sido bien entendidas, que recién ahora, gracias a la actualización de la ciencia, las neuroimágenes, ahora hay imágenes que se pueden ver el cerebro en movimiento, con algunos estudios hemos podido encontrar cómo funciona el cerebro para producir la memoria, por ejemplo, que es una función de un órgano llamado cerebro, básicamente. Como cualquier órgano, el cerebro, con el tiempo, se va desgastando, ¿no es cierto? Así como la vejiga no funciona igual y ya no retiene, el cerebro tampoco. Más o menos. Así como una persona joven puede tener un músculo que le ayuda a correr varios kilómetros y a determinada edad ese músculo ya no responde de una manera igual, el cerebro tampoco responde con el tiempo de una manera igual que cuando uno era joven. Pero nosotros, a medida que vamos envejeciendo, podemos realizar cierto tipo de procedimientos que nos ayuda a controlar y a mejorar nuestra actividad mental, o sea, a cuidar nuestro cerebro. Ejercitarlo, Ejercitarlo, así como ejercitamos un músculo, ¿no es cierto? O como ejercitamos cualquier otro órgano del cuerpo, ¿no? Podemos ejercitar el cerebro y lograr que a la larga, si bien siempre va a haber una disminución de los procesos mentales, no sea un deterioro muy marcado. ¿Desde cuándo empiezo a ejercitar mi cerebro? ¿La gimnasia cerebral, por ejemplo, es válida en esta ejercitación del cerebro? El cerebro se lo empieza a ejercitar desde que usted está en la vida intrauterina, ¿no? Estudios se han demostrado que, por ejemplo, en la etapa de formación intrauterina, la corteza cerebral que se está formando a partir del túbulo neural ya empieza a crecer de una determinada manera de acuerdo a los estímulos que recibe del mundo externo. Si la madre ha tenido problemas, hay violencia en el hogar, la madre ha sufrido, o la han asaltado, o es un embarazo no deseado y la madre está con problemas económicos, eso ya está determinando y provocando a la larga que ese cerebro crezca de una determinada manera. Entonces se empieza a ejercitar desde que está en la vida intrauterina. Los momentos de la vida que más se ejercitan en el cerebro y que más crece el cerebro son los primeros 5 años de vida, en la edad infantil, y en la adolescencia, de los 10 a los 20 años, ¿no? Donde el cerebro está más activo de realizar cambios neuronales, de crear nuevas sinapsis. Entonces es donde más se debe ejercitar, estimular al cerebro.
Propongo que revisemos un cuadro que tenemos para ver esos olvidos, entre comillas, normales, que no deberían de preocuparnos. ¿Podemos revisar, por favor? Ahora vamos con el cuadro. Quería yo preguntarle antes de nuestro cuadro, el tema del olvido y la menopausia, generalmente toda la menopausia. ¿Es verdad? ¿Va unido Claro. a un síntoma? Es que en realidad cuando hablamos del cerebro, el cerebro funciona en base a ciertos componentes químicos y hormonales, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, las funciones del cerebro, que son funciones complejas como el pensamiento, las emociones, están determinadas por la cantidad de hormonas que una persona tiene. Hay épocas durante el ciclo menstrual que hay mayor cantidad de algunas hormonas y estrógenos, eso afecta a nuestro cerebro y nuestro cerebro cambia de forma de pensar, de forma de sentir, de forma de comportarse. Y usted sabe que en la menopausia hay una alteración hormonal que obviamente va a ir a afectar el funcionamiento del cerebro y puede determinar que la persona tenga alteraciones en la memoria, ¿no? Pero la memoria en realidad es un proceso muy complicado, ¿no? Donde no solamente la memoria es el hecho de ir guardando información, sino para tener un buen proceso de memoria lo primero que se van formando fases, digamos. La primera fase de la memorización, por ejemplo, es la capacidad de atención que nosotros podemos brindar a un determinado estímulo. Para poder yo memorizar lo que está pasando en este momento, tengo que lograr atender, enfocar mis sentidos en un determinado estímulo y ese estímulo recién interpretarlo, codificarlo de acuerdo a la importancia, a la fuerza con que viene el estímulo y recién lo voy guardando. Y hay diferentes tipos de memoria además, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una memoria, por ejemplo, que es inmediata, que dura milisegundos, que nos ayuda al diario vivir. Por ejemplo, yo en este momento estoy memorizando que tengo una alfombra delante, que tengo una mesa delante, entonces independientemente para poder caminar no me voy a tropezar con esa mesa porque he memorizado que está ahí la mesa. Pero eso lo voy a olvidar en 10 minutos. Como que estaba la mesa. Buscando a Nemo, más o menos. Más o menos. Tengo pérdida de memoria inmediata, es dura 5 Hola, me llamo segundos. Dori, tengo pérdida de memoria a corto plazo. Exactamente. Pero todos usamos esa memoria para caminar, para hacer las actividades del día a día, ¿no es cierto? Sin esa memoria no podríamos, nos tropezaríamos todo el tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos como internalizado y asociamos el tema de la memoria a estas cosas que debo recordar. Exacto. Básicamente, o recuerdos de la vida o actividades por hacer generalmente, ¿no? Sí. Así se usa de manera más habitual. Ahí vamos. Hay otro tipo de memoria que es la memoria, digamos, a corto plazo, que ya son memorias un poco más lejanas, que es lo que he comido ayer, qué es lo que tengo que hacer hoy día, si tengo que ir al mercado, si tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro. Y hay una memoria final que es la memoria a largo plazo, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, una memoria que va a durar durante muchos años. El nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, de mis amigos de colegio. Son diferentes tipos de memoria que se van formando en diferentes partes del sistema nervioso. No, la memoria a largo plazo produce cambios anatómicos a nivel del cerebro. La memoria a corto plazo simplemente refuerza puentes neuronales. Y la memoria esa inmediata que les decía son simples descargas eléctricas permanentes que van existiendo. Entonces, de acuerdo a cómo ejercitamos nuestro cerebro, esas áreas cerebrales que son las encargadas, tanto el hipocampo, la corteza cerebral, están más entrenadas, tienen mayor capacidad para recibir, guardar información y en determinado momento evocar esa información y utilizarla para el día a día. La memoria está implicada en todo. Nosotros si falla la memoria, podemos olvidarnos hasta de caminar muchas personas, ¿no? Porque gracias a la memoria podemos caminar, podemos interactuar socialmente, saber si alguien me está siendo agresivo o está haciendo una sonrisa de amistad, todo ese tipo de... Entonces es algo bastante complejo la memoria. ¿Te parece si revisamos nuestros cuadros? ¿Cuándo debería preocuparnos? Repetir las mismas frases, preguntas o historias en la misma conversación. Olvidarse cómo hacer tareas de rutina, lo que usted hacía referencia, ¿no? Olvidarme de cómo caminar, por ejemplo. Esto ya es caso absolutamente extremo, ¿no? Claro, cuando hablamos ya de alteraciones de la memoria, ¿no? Porque como cualquier proceso funcional del cuerpo, todo proceso se puede enfermar y produce alteraciones. Y nosotros nos basamos siempre en la historia previa del paciente, o sea, ningún ser humano es igual a otro. Hay gente que tiene muy buena memoria y otros que son un poquito más despistados desde siempre, ¿no es cierto? No todos somos iguales. Entonces, el despistado, que ha sido siempre despistado, no vamos a decir que nos va a preocupar que hoy día se haya olvidado las llaves, porque siempre ha sido así. Pero si, digamos, la pérdida de la memoria ya empieza a afectar nuestra rutina diaria,
nuestro desempeño en el trabajo, en la casa, nos hemos olvidado muchas veces las llaves, ya no hemos podido entrar a la casa, a veces olvidan el nombre de las personas, cosas que anteriormente lo hacía de forma normal, es ya una llamada de atención. O sea, cuando cambia lo que normalmente hacemos y ya no lo hacemos, ya es una llamada de atención. Doctor, ¿y eso sería como principios de Alzheimer? ¿Cuándo podemos preocuparnos, digamos, ahora que está tan de moda el uso de esta palabra y que de repente escuchamos que personalidades famosas se unen a lucha por el Alzheimer a nivel mundial? ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Estos síntomas son de Alzheimer? Claro. Cuando hablamos del Alzheimer, hablamos de un tipo de demencia, la demencia de Alzheimer, ¿no? La demencia es generalmente un cuadro caracterizado por el deterioro de la corteza cerebral por el paso del tiempo. Nuestro cerebro, si nosotros lo abrimos y lo vemos, vamos a ver que hay 1.000.000 o 100.000 millones de neuronas interconectadas unas con otras, y gracias a esas interconexiones es que nuestro cerebro funciona, genera pensamientos, genera la memoria y demás cosas. Con el paso del tiempo, el cerebro, como cualquier otro órgano, se va desgastando. Entonces, al desgastarse, esas uniones se van atrofiando, ya no sé, es como un cortocircuito que empiezan a hacer, y aparece primero la demencia senil, que es la mayoría de los ancianitos, ¿no?, que se olvidan las cosas, y lo primero que desaparece es la memoria a corto plazo. Y en la enfermedad de Alzheimer, la principal característica es que la persona pierde la capacidad de retener nueva información. Es esa persona que se ha olvidado que ha almorzado y viene, pero servíme mi almuerzo, pero papá, acabaste de almorzar hace 10 minutos, pero sin embargo la memoria a largo plazo la retiene. ¿Qué se llamaba tu profesor de primero básico? Y se acuerda, pero no se acuerda que almorzaba 5 minutos. Si hay ese tipo de síntomas, ya nos podría preocupar, digamos, que no tiene la capacidad de retener la nueva información que está apareciendo. Tenemos más cuadros. Más cuadros para revisar acerca de las clases de olvidos. No poder estar al tanto de lo que pasa cada día. Confundirse acerca de qué día de la semana es. Esto es a lo que usted hacía referencia, ¿no? Es importante, perdón, esto también cuando hablamos de la demencia de Alzheimer y de las demencias en general, también la incapacidad muchas veces cuando va progresando de reconocer a las personas cercanas. No viene la hija y tú quién eres, no me acuerdo de ti, o entra un sobrino y no se acuerda, entonces se desorienta tanto en tiempo, en espacio, en persona. Es una característica muy común de la enfermedad de Alzheimer, que es una de las más representativas de alteraciones de la memoria. Claro, nosotros estamos hablando de una etapa bastante previa de esos olvidos que muchas veces son parte de la vida diaria, pero que en algún momento empiezan a preocuparse. Por ejemplo, tenía que ir a comprar salsa de tomate el otro día al supermercado. Fui solamente con la intención de comprar salsa de tomate. Recorrí el supermercado, compré todo, hasta lo que no necesitaba, menos la salsa de tomate. ¿Qué significa eso? ¿Se tiene que preocupar ella? ¿Hay tipos de olvido? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Digamos que la alteración de la memoria es un síntoma de una patología mucho más grave, ¿no es cierto? Es para ejemplificar, una persona tiene tos, ¿no es cierto? Pero esa tos puede ser por una bronconeumonía, puede ser una faringitis, puede ser una cosa más grande, simplemente es un síntoma. Entre la pérdida de la memoria puede ser un síntoma de una enfermedad un poco más grande. Lo que ustedes me hablan generalmente se da no en personas que tengan demencias, Alzheimer ni nada por el estilo, sino generalmente se presenta en pacientes que tienen problemas de ansiedad y depresión, ¿no es cierto? Ansiedad, la palabra clave en este caso de la salsa de tomate, por ejemplo. Ansiedad que como sinónimo, digamos, muchos hablan de estrés, ¿no? Estrés y ansiedad lo asocian bastante. Entonces, ¿qué pasa? No es que la memoria esté alterada, sino que la primera fase del proceso de memorización que habíamos dicho que es la atención, es la que se encuentra alterada. Yo no puedo atender porque estoy ensimismado en mis propios pensamientos, ¿no? Yo estoy pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo he hecho? ¿No lo he hecho? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Mañana tengo que hacer, entonces... Preocupada por no olvidarme de otras cosas que me olvido de... Se olvida, no puede prestar atención. Muchos estudiantes a mí me dicen, doctor, estoy mal de la memoria, creo que ya estoy viejito, mi memoria no funciona. Póngame buena nota igual porque por favor, no me acordé en el examen. Yo me esfuerzo, hago lo más posible, no es mi culpa, así que por favor aprueben.
pero cuando se los evalúa, su memoria está intacta, digamos, ¿no? Pero, porque si usted le pone un buen estímulo, le pone un juego de video que tiene luces, sonidos, vibración, se acuerda de todo, se acuerda de todos los programas de televisión que ha visto, porque a eso sí le llama la atención. La memoria es selectiva también. Exactamente. Tiene un estímulo muy fuerte que tiene componentes visuales, auditivos, vibratorios, todos los mecanismos por los cuales llegan al cerebro por los sentidos, pero el hecho de leer un libro no le llama la atención, entonces no puede prestar atención al libro y obviamente no lo va a memorizar el libro, pero no es que tenga problemas de memoria, tiene más un problema de atención, y eso se produce mucho en la ansiedad. En la ansiedad el ansioso vive preocupado por ciertos problemas, y al vivir permanentemente preocupado por esos problemas, descuida el mundo de alrededor, ya no se acuerda lo que está pasando. A veces pasa que uno está manejando y va pensando en sus problemas. Y pum, se choca. No sé si a uno le pasó, usted está manejando y llega a su casa y no sabe cómo ha llegado. Sí. No, ya está en su casa, ya está en su casa, no sabe cómo ha pasado el semáforo, pero ha respetado los semáforos, no ha matado a nadie, ha llegado, pero no sabe cómo, ¿no? Y aparece en su casa, porque su pensamiento, su conciencia, su atención está enfocada en su interior. Entonces eso hace que no podamos enfocar nuestra atención en los estímulos externos, y por ende esos estímulos no los vamos a memorizar. Para memorizar tiene que haber el proceso de atención. Primero captamos el estímulo que lo queremos memorizar, nuestro cerebro lo procesa, lo decodifica, le da un grado de importancia. Esto es importante, esto no es importante, esto es más intenso, esto es menos intenso. No es lo mismo que usted esté caminando en la calle y lo vea a una persona totalmente desconocida que lo vea a Brad Pitt caminando en la calle, ¿no es cierto? La atención, su intensidad va a ser mucho más fuerte y va a memorizar a Brad Pitt, pero el otro no lo va a memorizar porque su atención se ha focalizado, su cerebro lo ha codificado, le ha dado una importancia mucho más alta y lo ha guardado en el cofre de los recuerdos. Doctor, volviendo al tema de los olvidos, le preguntaba yo, ¿existen tipos de olvido? Por ejemplo, ¿dónde encajan la sugestión? ¿Dónde encaja el despiste, el olvido? Como les decía, cuando hablamos de alteraciones de la memoria, no solamente, hablamos de alteraciones no solamente por pérdida de la memoria, ¿no es cierto? Las pérdidas de las memorias, que se conocen como amnesias, ¿no es cierto? Son tipo de alteraciones, hablando dentro de lo que es la terminología médica, caracterizadas por incapacidad de recordar ciertas cosas que habíamos vivido y que supuestamente las teníamos guardadas en nuestro cofre del recuerdo, ahí en la base del cerebro, ¿no? Hay amnesias globales, hay amnesias parciales, las famosas lagunas cerebrales, que uno se olvida de las cosas y demás cosas, ¿no? Entonces, esto se puede producir hay muchas categorías, muchas clasificaciones, ¿no? Lo que usted me decía, a veces los famosos despistados. Yo me acuerdo en un libro de psicopatología hablaba del profesor despistado que agarraba y se ponía la almohadilla en la cabeza en vez del sombrero y andaba pensando en sus problemas y salía con zapatos diferentes y se olvidaba de las cosas, ¿no? Que lo ponían como un ejemplo para que los estudiantes puedan aprender. Entonces, la sugestión que usted dice también, que cuando una persona es demasiado sugestionable y le dicen todo el tiempo, tú has estado, ¿te acuerdas? Hemos estado ese día en esa fiesta, y él no ha estado, pero se lo repiten tanto que al final él cree que ha estado, y llega un momento en que cuenta como si él hubiera estado en la fiesta, y los detalles de la fiesta y los detalles del punto que nunca ha ido, pero se lo han dicho tantas veces y se ha sugestionado tanto que lo cuenta como si él era el principal actor de esa fiesta, ¿no? Ahora hay otras alteraciones de la memoria, por ejemplo, que se dan en las personas deprimidas, que son lo contrario de la amnesia, que es la hipermnesia también. ¿Qué es la hipermnesia? Se acuerda de lo que no quiere acordarse. Usted está viniendo aquí al canal y de pronto ve un asalto, Dios no quiera, ve un asalto así a mano armada. Entonces llega a su casa y está traumada y no puede sacarse esa imagen de su cabeza, ¿no es cierto? Y usted quiere olvidarse, pero no lo puede hacer. Basta que escuche un ruido, inmediatamente viene el recuerdo a su cabeza. Entonces, otro tipo de alteración que se llaman hipermnesias. Eso pasa cuando uno está enamorada también, doctor. Sí, el estímulo es muy intenso. Entonces, no confundir, ¿no? Porque a veces algún estudiante me decía, doctor, mi mujer tiene hipermnesia, se acuerda de todo lo que hago, me decía. Nunca se olvida de hace 10 años. No es eso. La hipermnesia es cuando uno no quiere acordarse y se acuerda de forma involuntaria. Pero en el enamorado
enamoramiento, cuando llega al final una relación, pasa esto, que no quiero acordarme y ahí vuelve. Es un tipo de hiperamnesia que es parte, por ejemplo, de la depresión, ¿no? En la depresión uno se empieza a acordar de las cosas malas y no quiere acordarse y se sigue acordando de las cosas malas y se pone más deprimido y más deprimido y más deprimido. Y hay otro tercer grupo, son las dismnesias, que son los recuerdos distorsionados, ¿no es cierto? Confabulaciones, donde la persona cuenta unas historias pero así fantásticas. Los pescadores y cazadores sufren de eso, ¿no es cierto? Sí, que van y han traído un pescadito de este tamaño, pero ellos hablan que han traído una ballena, un pero bagre. me puedo crear un recuerdo a mi medida, por decirlo de alguna forma, en magnificar un hecho o una persona. Y lo peor es que él mismo se lo cree. Que él mismo se lo cree, en su memoria está realmente que el pescadingo de así era así, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay muchas alteraciones de la memoria que se van presentando de acuerdo a la categoría de la enfermedad. Como les decía, en las personas ansiosas es muy común las alteraciones de la memoria, en las personas depresivas es muy común en las alteraciones en la memoria, en las personas mayores después de los 65 años se dice que un 20 a 25% de personas tienen demencia. En el caso de la gente joven es básicamente ansiedad o depresión. Y también podemos asociar, hay un déficit que se llama el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es muy conocido, que antes se pensaba que solo daba a niños y actualmente se sabe que da toda la vida, ¿no? De esas personas que tú sabes que si le vas a dar algo lo va a perder, ¿no? Que sabes que alguna vez ha salido con un zapato café y un zapato negro. Una pitita roja para que se acuerden y se olviden por qué le ataste la pitita roja. Sí, esos despitos, o sea, hay muchas patologías que como parte de sus características clínicas tienen las alteraciones de la memoria. Hay causas orgánicas que producen alteraciones de la memoria, traumatismos encéfalos-craneanos, hipoxias cerebrales, cuando el cerebro se queda sin oxígeno, sin sangre. Tenemos un sondeo, doctor, ¿no, Alexia? Palabra de mujer. Sí, hay muchas cosas importantes que tú puedes olvidar. De vez en cuando. Sí, son peligrosos. Pueden ser peligrosísimos. Sí, claro que sí. Y yo me olvido algo, puedo hasta olvidarme dónde vivo, ¿no? O qué me llamo, ¿no? Si me olvido de dónde estoy, o no sé quién soy, o dónde dejé mis cosas, estoy mal. Ya estoy con el Alzheimer. Sí, tal vez, sí, puede ser. No, digamos, tenemos un pensamiento de que tenemos que hacer algo y olvidarnos sería una cosa que... O sea, lo dejas, claro, peligroso, ¿no? Sí, puede ser. La verdad que no sabría decirle hasta cuándo, pero mientras más rápido uno no se olvide, pues hay que dar la respuesta rápido, ¿no? Puede llegar a ser peligroso si es algo importante, digamos, cuentas, números, dinero, digamos, pues puede significar dinero, olvidarse es grave. Es peligroso, digamos, ¿no? Porque uno no es... A partir de los 60 para arriba, yo creo ya es... Mucho uno se olvida. Peligroso no, pero es algo que afecta. Palabra de mujer. Doctor, por diferentes motivos la gente considera que sí es peligroso el olvido o la pérdida de memoria. ¿Algunas recomendaciones, algunos consejos, ejercicios prácticos que podemos realizar tal vez en casa para poder prevenir o evitar este olvido o esta pérdida de memoria? Claro, volvemos a la primera impresión que les daba. No nos olvidemos que la memoria es una función de la mente, o sea, una función del cerebro. Entonces, para tener una buena memoria, nosotros tenemos que ejercitar el cerebro permanentemente. ¿Cómo se ejercita el cerebro? ¿No es cierto? El cerebro se ejercita mediante los estímulos que entran por los 5 sentidos. Estímulos visuales que entran por los ojos, estímulos auditivos que entran por las orejas, estímulos táctiles que mediante nuestro sentido del tacto, incluso sentidos del gusto. Entonces tenemos que estar permanentemente activos, tratar de participar en actividades sociales, trabajo, leer, crucigramas, ¿no es cierto? Sirve, porque eso, hay hasta esos jueguitos en celular, los celulares modernos no los tienen. Preguntados. No, había antes los antiguos, no sé si ustedes recuerdan, los celulares antiguos, los primeros que aparecían, usted tenía que emparejar dos figuritas iguales, ¿no es cierto? Y eso era una buena forma para... ¿La gimnasia cerebral también es válida? La gimnasia cerebral. Ahora también la alimentación, hablaban hace un momento de la alimentación, es súper importante para mantener una buena... ¿Qué comemos para tener buenas nueces? Lo ideal es tener un bajo consumo de grasas,
básicamente. Bajo consumo. Se ha demostrado que cuanto mayor cantidad de colesterol y triglicéridos tengamos circulando en la sangre, mayor deterioro cerebral va a haber, ¿no es cierto? Entonces, tener una dieta saludable en base a verduras, a frutas, disminuir la cantidad de grasas, nos va a ayudar a mejorar nuestra función mental, no solamente a nivel de la memoria, sino a nivel de todas las funciones cognitivas superiores. Una buena cantidad de agua al día, usted sabe que tienen que tomar por lo menos 2 litros de agua al día siempre. Eso disminuye la cantidad de radicales libres, que son unos radicales que circulan por el cuerpo y que son muy dañinos para el cerebro, ¿no? Han escuchado los términos antioxidantes. El ejercicio. Se ha demostrado que el ejercicio físico no solamente ayuda a la parte muscular, sino que cuando uno hace ejercicio, libera a nivel del cerebro ciertas sustancias como las endorfinas, que son neuroprotectores, que ayudan a que nuestro cerebro esté protegido, ¿no es cierto? Entonces, llevar una vida saludable, tener una buena actividad social, compartir, hablar, tener amigos, estar siempre en discusiones y demás cosas, todo eso ayuda a que nuestro cerebro tengamos una buena salud mental. Me quedaba un poco pensando si a partir en estos tiempos en los que registramos todo en el celular, o yo, por ejemplo, soy una persona que anota todo por temor al olvido y estoy entrenando menos mi memoria, o quizá los chicos que en el colegio memorizan menos cosas, estoy entrenando menos, ¿eso tiene resultados o no es así? Claro que sí, en realidad, si bien la tecnología nos ha facilitado mucho la vida, también en ciertos aspectos ha hecho que se retrase el desarrollo neurológico, digámoslo así, ¿no? ¿En qué sentido? Nosotros antes, por ejemplo, ejercitábamos la mente de muchas maneras. Usted tenía que guardar a veces los números telefónicos aquí, ¿no? No tenía la libretita, ni no se memorizaba, y le decían cuál es el teléfono de tu casa y sabía 20 teléfonos en su cabeza. En cambio ahora no sabe ni el teléfono de su corteja a veces, ¿no? Sí. Simplemente aprieta el 1 y se marca automáticamente. Entonces eso hace que nuestro cerebro se esté entrenando cada vez menos, ¿no es cierto? Con tanta facilidad que nos da la tecnología hace que nosotros tengamos menos esfuerzo para recordar. Y nuestro cerebro se nutre de los estímulos que llegan. Yo les doy un ejemplo básico, siempre que me gusta dar un ejemplo. Cuando nosotros nacemos, por ejemplo, nuestra corteza visual es plana, como una hoja de papel. Nuestra corteza visual. A medida que el niño crece y empieza a ser sometido a todos los estímulos visuales, luces, televisión, colores, esa corteza va creciendo y recién a cierta edad tiene la capacidad para ver colores, distinguir formas y demás cosas, ¿no? Entonces este es un ejemplo de cómo el cerebro se empieza a nutrir y a crecer de acuerdo a los estímulos. Entonces, para resumir y para terminar, si nosotros aprendemos a dar buenos estímulos al cerebro, nuestro cerebro va a crecer de una manera mucho más saludable. Y si le damos malos estímulos al cerebro, nuestro cerebro va a crecer de una manera poco saludable, ¿no es cierto? Dentro de los malos estímulos, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de otras sustancias. Todas esas cosas que nos dañan el cuerpo nos dañan también el cerebro. Doctor, quiero agradecerle muchísimo por habernos acompañado el doctor Ronald Tapia, psiquiatra, que nos ha ayudado precisamente a cuándo sabemos que nos debemos preocupar si perdemos la memoria. Casi me olvido. Gracias. No se preocupe, hay que ejercitar el cerebro y el cerebro nos va a funcionar bien. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Palabra de Mujer. Pinta de colores este corazón. La vida es una fiesta, una alegría. La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no. Olvido, si uno se olvida a veces de las cosas. Hay unos detalles que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Los genitales son órganos bastante delicados, tanto en el hombre como en la mujer, y hay unas ciertas verruguitas que son como unas masitas poco visibles, son realmente de gran importancia porque es una enfermedad de verrugas genitales. Entonces, a veces creo que es un tema bastante nuevo, a mí me pareció muy interesante porque nunca me había puesto a pensar así, y tal vez muchas personas los pueden llegar a tener y se transmite es una enfermedad de transmisión sexual, mejor dicho. Entonces, es un tema bastante interesante por el cual creo que amerita que lo toquemos. Informadas el día de hoy. Tenemos una invitada, la doctora Ivil Moscoso, ginecóloga, que nos va a poder explicar un poco más acerca de estas verrugas, los síntomas que tiene y, por supuesto, el riesgo, ¿no? Si lo tratamos a tiempo. Doctora, bienvenida. Bienvenida a Palabra de Mujer nuevamente. Gracias. ¿Son peligrosas estas verrugas genitales que mencionaba Alexia?
Peligrosas para afectar demasiado la salud de una mujer, en realidad no, pero estéticamente sí afectan mucho, psicológicamente tal vez a las mujeres también. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que estas verrugas son causadas por el mismo virus que causa el cáncer, ¿no? Entonces, de la familia, mejor dicho, no el mismo virus. O sea, están causadas por el papilomavirus. Y lo que pasa es que una mujer que tenga estas verruguitas tiene gran posibilidad también de haber tal vez tenido contacto también con los malos de la familia, que son los que van a causar el cáncer de cuello uterino, ¿no? O sea, esto puede ser un indicador que me obligue en determinada, digamos, un indicador para hacerme el examen. Bueno, si es que no acostumbro a hacerlo, que yo sé que usted me va a decir hágaselo anualmente. Sí, sabemos y habíamos hablado ya anteriormente que el examen de Papa Nicolau debería ser rutinario en una consulta de una mujer o un control de salud de una mujer, pero aquellas pacientes que vean una verruguita o algo extraño a nivel de la vulva, lo primero que tienen que hacer es acudir al ginecólogo justamente para ver y hacer lo primero un examen de Papa Nicolau para ver que no hay alguna alteración a nivel del cuello del útero, y ya siguiendo a eso, si es que no vemos ninguna alteración mala a nivel del cuello del útero, hacer el tratamiento de las verrugas, ¿no? Es muy importante que puedan acudir a tiempo porque estas verrugas aumentan dependiendo de la inmunidad de la paciente o de las defensas. Si están muy bajas, aumentan de tamaño y de número considerablemente. Entonces, yo estaba leyendo que ahora en el hombre y en la mujer. Sí, es una infección que puede aparecer tanto en el hombre como en la mujer. Aparecen en los órganos genitales, si hablamos de las verrugas genitales, que no solamente, ustedes saben, y han debido las personas que están escuchando ver que las verrugas no solamente aparecen en los órganos genitales, ¿no? Hay verrugas que también pueden aparecer en el cuerpo. Pero si hablamos de este tipo de HPV, que es de una infección de transmisión sexual, esa aparece exclusivamente en el área genital. Si hablamos ¿Interna o externa? Perdón que la corte. Ambas, internas y externas. En la mujer puede aparecer en la vulva, puede aparecer en la región perianal, alrededor del ano, alrededor de la vulva, puede aparecer en los labios mayores, en los labios menores, puede aparecer en el introito vaginal, dentro de la vagina, incluso en el cuello del útero. Y en el hombre puede aparecer en la parte externa del pene y también en el glande, que es la cabeza. ¿Tenemos unos cuadritos? No, en los testículos no. De todo lo que usted nos está diciendo, para que lo podamos revisar, por favor, y usted nos pueda explicar paso por paso cómo detectar la aparición de las verrugas genitales. Las verrugas genitales aparecen como pequeños bultos o grupos de bultos. ¿Esto pica? Sí, generalmente cuando están empezando a aparecer o cuando están las lesiones pequeñas empezando a salir, causan un prurito en la paciente, y generalmente van acompañados de otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces a veces las mujeres también tienen secreciones vaginales de mal olor, y estas verruguitas también hacen que el mal olor de aquella secreción vaya aumentando. ¿No son dolorosas? No son dolorosas. ¿Cuáles son otras? ¿Las verrugas genitales son de preocupación o hay algunas que no son amigas? Son amigas. Todas las verrugas genitales son para preocuparse, porque todas las verrugas que aparecen a nivel de los genitales estamos hablando de una infección de transmisión sexual, que es el papiloma. ¿Cuáles son otros síntomas que pueden aparecer junto con las verrugas genitales? Como les decía, ¿no? Generalmente la aparición de las verrugas que son una infección de transmisión sexual puede ir acompañada de las otras infecciones de transmisión sexual que van a causar secreciones vaginales. Entonces, generalmente la paciente que acude a la consulta por la verruga, acude, ¿por qué? Porque descubre la verruguita y descubre que no es nada normal a nivel de la vulva o de la vagina, y porque tiene alguna secreción vaginal, alguna molestia a nivel o escozor a nivel de la vulva. Eso es lo que la hace ir a la consulta, ¿no? Porque son pacientes que ustedes saben que como mujeres siempre le ponemos atención a la parte íntima y nos vamos a dar cuenta de la aparición de una verruguita en cualquier momento. Sigamos repasando nuestros cuadros, perdón Susana, sigamos repasando. ¿Cómo detectar la aparición de las verrugas genitales? Pueden ser pequeñas o grandes, planas o elevadas, o tener formas de coliflor. Son blandas, húmedas, de color rosado, o también pueden presentarse del color de la piel. Sí, es justamente lo que decíamos, ¿no? Cuando empiezan a aparecen generalmente de tamaño pequeño, pero dependiendo de la inmunidad de la persona, si están muy bajas las defensas, puede ir aumentando rápidamente. Principalmente nosotros vemos en las mujeres embarazadas que aparecen pequeñitas y en semanas esas verrugas están aumentando de tamaño y aumentando en número a nivel de la vulva. Entonces, en cuanto descubran una, es acudir lo más pronto posible a la consulta.
cauterizan estas verrugas o cuál es el tratamiento que se lleva para poder eliminarlas? Sí, estamos hablando de una infección que la causa un virus. Entonces, no hay un medicamento, una tableta, una inyección que yo pueda darle y que desaparezca el virus del organismo de la persona, ¿no? Entonces, el virus una vez que entra al organismo se queda en el organismo. Sí hay estudios que han comprobado que dependiendo de la inmunidad de la mujer o de la inmunidad de la persona, el organismo por sí solo puede llegar a erradicarlo, puede sacarlo del organismo. Entonces nosotros como tratamiento, ¿qué hacemos? Tratar de elevar la inmunidad de la persona, y el tratamiento local de las verrugas, que justamente son las cauterizaciones, ¿no? Que dependiendo del tamaño, nada más que eso, que dependiendo del tamaño hay diferentes procedimientos que se pueden realizar, y como les decía, el tratamiento preventivo del cáncer de cuello uterino, que principalmente es una toma de Papa Nicolau, y en este caso lo ideal sería acompañar de una colposcopía para ver la estructura del cuello del útero. Seguimos revisando, por favor, nuestros cuadros. ¿Cómo detectar la aparición de las verrugas genitales? Dependiendo de su tamaño y localización, en algunos casos pueden dar comezón o ser dolorosas, lo que nos decía anteriormente, ¿no? Sí, es justamente lo que hablábamos, ¿no? Entonces, generalmente las verrugas no duelen. Ahora, hay verrugas que ya son de considerable tamaño, que llegan a lacerarse, llegan a partirse la misma verruga, y esas ya van a causar dolor, pero por la sobreinfección o la complicación de la misma verruga. Porque se lo dejan mucho tiempo descuidado. Y además porque también, si te das cuenta, están en una parte que está sometida a constante movimiento, porque tus piernas caminas y querrás o no querrás, digamos. Roce también con la ropa. Con la ropa interior y la humedad también, porque que hablamos normalmente de la vagina es húmeda, ¿no? Y si tiene una infección más que vaya... que se presente en la parte íntima, aumenta todavía mucho más la humedad de la persona. Vamos con un cuadrito más que tenemos, por favor. ¿Cómo detectar la aparición de las verrugas genitales? En las mujeres, las verrugas genitales suelen aparecer dentro o alrededor de la vagina, en el cuello uterino o alrededor del ano. ¿Tenemos uno más? ¿Vamos con uno más? En los hombres son menos comunes, pero pueden presentarse en la punta del pene. Esto era básicamente lo que nos decía, es justamente lo que hablábamos, ¿no? Este es el resumen para que nadie tenga duda de lo que hay que hacer y que tomar en cuenta. Ver, las verrugas no solamente aparecen en la parte externa, ¿no? Y no va a haber la manera de que la mujer se vaya a dar cuenta fácilmente si la verruga está en la parte interna. Entonces, ¿qué es lo ideal? Y volvemos a recomendar, una mujer tenga o no tenga molestias, debe tener un control ginecológico, idealmente por lo menos 2 veces al año, o en lo posible 1 vez al año, porque en esos controles vamos a poder detectar algunas patologías o algunas cosas que tal vez por sí mismas ellas no los descubren. Papa Nicolau es la palabra clave. Papa Nicolau es la palabra clave. Y si hablamos de verrugas, acompañarlo en una colposcopía que nos ayuda mucho a ver la estructura de la vagina y del cuello del útero. Doctora, si usted tiene relaciones con una persona que es portadora del VPH, el virus del papiloma humano, pero de repente deja de estar con esa persona y 1 año o 2 años después tiene la aparición de estas verrugas, ¿este virus incuba? O se manifiesta de manera inmediata. Tuve relaciones ayer y mañana amanece con verrugas. No siempre, puede manifestarse en unas 6 semanas o en pocas semanas, dependiendo de la inmunidad de la persona. Pero si en el momento en que usted tuvo el contacto está con una buena inmunidad, incluso puede no contagiarse teniendo la relación, ¿no? Pero la probabilidad de contagio es alta. Y como usted dice, generalmente la aparición de las verrugas es cuando la defensa baja. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, las embarazadas no tenían las verrugas mientras no se embarazaron, y una vez que se embarazaron bajó la inmunidad y empezaron a aparecer las verrugas, ¿no? No necesariamente quiere decir que la relación de la noche anterior o de la semana anterior haya sido la que haya contagiado el virus, entonces puede ser el contagio de una relación mucho más anterior. ¿Y puede estar inactivo en el cuerpo? Puede estar inactivo en el cuerpo, puede aparecer después de meses, o dependiendo de la inmunidad de la persona puede llegar a nunca aparecer y el organismo solo eliminarlo del o sea, las defensas altas son otra clave en estos casos. La defensa son la clave para protegernos de estos virus y para poderles dar batalla también y poderlos eliminar del organismo, porque como les decía, nosotros como médicos no tenemos una inyección o una tableta que vaya a eliminar el virus por completo del organismo. Conversábamos en algún momento que las verrugas estas son inofensivas, entre comillas,
si bien hay que prestarles atención, pero que detrás de esto lo más importante puede ser el virus del papiloma humano. Sí, hay que volverlo a recalcar y es algo que no debemos olvidar, ¿no? Las mujeres principalmente, claro que hay un porcentaje mínimo que en los hombres también se presenta, justamente el causante del cáncer a nivel del pene en el varón es justamente también el papiloma, el virus del papiloma humano, ¿no? Y el causante del cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano. O sea, hablábamos en una anterior oportunidad que eran poca la cantidad mínima del tipo de virus que causa el cáncer de cuello uterino, pero como les decía, y hay que volver a recalcarle, cualquiera mujer que tenga una verruguita es una mujer que tiene que prender los foquitos y ser una mujer que de aquí en adelante en los controles de prevención de cáncer de cuello uterino tiene que ser muy disciplinada. No es que solucionemos el tema de las verrugas, se haga el Papa Nicolau una sola vez, este Papa Nicolau salga negativo y ella se quede tranquila, ¿no? Entonces, lo ideal es que siga haciendo sus controles mucho más estrictos que una mujer que no ha presentado las verrugas. Ahora sí, hablamos también de las vacunas, ¿no? Que hablábamos la anterior vez. Entonces las vacunas están hechas para aquel tipo del virus del papiloma humano que causa el cáncer de cuello uterino. Entonces las vacunas contra el HPV que ya hablamos no protegen de las verrugas, no protegen de las verrugas. Entonces las verrugas igual van a aparecer si es que llegan a tener contacto. Entonces, si hablamos estadísticamente, se tiene un porcentaje que es alarmante, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el papiloma humano, se dice que del 100% de personas que ya han tenido una actividad sexual, han tenido un contacto sexual, el 70% más o menos hemos tenido contacto en alguna etapa de nuestra vida sexual con el virus del papiloma humano. Entonces, de ahí ya depende la inmunidad y el contacto con la cepa del virus del papiloma humano que hayamos tenido contacto, el que en nuestra vida tal vez o no aparezca nada o aparezcan las verrugas o desgraciadamente hayamos tenido contacto con un virus del cáncer de cuello uterino y sea esa la patología que se presente. Nos preguntábamos también las maneras de contagio. Decíamos al inicio del programa que es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Hay alguna otra manera de contagiarse? Sí, su mayor porcentaje es una infección de transmisión sexual, pero sí hay un porcentaje mínimo que puede ser el contagio por contacto, ¿no? Un contagio que se puede dar por toallas contaminadas, tal vez por el compartir baños muy contaminados, por compartir toallas de baño, por compartir ropa interior, tal vez. Entonces hay un porcentaje. El consejo de las mamás de toda la vida de no comparta su ropa interior, no comparta sus toallas, es más que válido para... Sí, todo lo que sea de uso íntimo tiene que ser individual, no ni siquiera entre la familia. Cada quien tiene que tener su material de aseo íntimo exclusivo para cada persona. Muchísimas gracias, doctora Ivy Moscoso, ginecóloga, que nos estuvo acompañando con este tema. Realmente creo que ha sido muy útil para toda la población, todos los televidentes en este momento. Y bueno, para la próxima la vamos a estar llamando con seguridad, ¿no? Para que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aclararnos el tema. Hacemos un corte y ya regresamos con más. No hay mal que por bien no venga, no dejes pasar que la vida es una fiesta. No hay mal que por bien no venga. Llegamos al final de Palabra de Mujeres, 70 minutos de buena charla. No se olvide, ejercite su mente, haga crucigramas, sudoku, aprenda otro idioma, lea y todas estas cosas que lo ayudan a hacer el ejercicio. Y no se olvide de su Papa Nicolau anual, ¿no? No se olvide. No se olvide de eso. Agradecemos a las tiendas que nos acompañan todos los días y nos visten. Estos zapatos son de paso. Mi vestuario, como todos los días, es de Morena Rosa. Mis accesorios son de Claudia Mercado y mi arreglo personal es de 0722. Muchísimas gracias a De Paso también por calzarme cada día. Mi vestuario, como siempre, es de Sexto Sentido y mi arreglo personal quiero agradecérselo a Solo. Gracias, Scarpe, por estos bellos botines de la temporada. A Laranja por este pantalón negro y esta camisa de seda gris. Gracias a 0722 por mi arreglo personal y la Cernet por el cuidado de mi piel. Muchísimas gracias a Cristófoli por mis calzados bellísimos. También a Claudia Karen por esta faldita y esta camisa de su nueva colección. Y por supuesto a Mariana Rosas de Mampurgo por mi arreglo personal de todos los días. No se olviden seguirnos en Facebook y darle like a nuestra página. Búsquenos como Palabra de Mujer y déjenos su
todas sus curiosidades para que nosotros podamos investigar y darle a conocer todo lo que usted quiere saber. Gracias, Bolivia. Chao, chao, buenas tardes. Chao. Una fiesta canta.